Buenas noches, soy el licenciado Jesús Pereda. Vamos a tratar de empezar con esta definición tan importante que es el caso fortuito o de fuerza mayor. Son un par de conceptos confusos que para un gran número de abogados, por lo que resulta de interés abordar el tema. En dichos es, 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 escuetamente, el caso fortuito se refiere a la presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce causal o inopinadamente, a que hubiera sido muy difícil prever. Por su parte, el caso fortuito de fuerza mayor se refiere a la llegada de un suceso inevitable, aunque previsiblemente o relativamente previsible, como un huracán o terremoto de características extraordinarias. En todo caso, los factores importantes son la inevitabilidad del hecho y las consecuencias de falta de culpa, cuando el hecho es ajeno al presunto responsable. El hecho es ajeno al presunto responsable o exterior al vicio o riesgo de la cosa. Por ejemplo, como acontecimiento que no ha podido ser previsto, pero aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse. Esto es en la doctrina, en el derecho. Para el caso fortuito, es el escalón posterior a la fuerza mayor, aunque en el derecho positivo la distinción carece de efectos prácticos. La ley habitualmente les da un tratamiento similar e incluso a veces confunde a ambos. Pese a las presuntas diferencias, el mencionado Código Civil Federal pueden encontrarse ejemplos en los artículos 812, 1045, 1847 o 1029, entre otros. Los casos de fuerza mayor resultan en muchos casos idénticos en sus efectos. Hay artículos que se usan ambas causales de extinción juntas, otras solas se refieren. Existen discrepancias entre los teóricos en cuanto a una figura que debe darse mayor relieve, aunque ambos conceptos son difusos. Hay acuerdo en que si bien en ocasiones se puede obligar a un deudor a cumplir una obligación que incumplió por caso fortuito, no se puede exigir nunca una obligación que se incumplió por fuerza mayor, si lo fortuito alude a lo inesperado. La fuerza mayor alude a lo inevitable. La ley normalmente exime a ambos casos fortuitos y a la fuerza mayor. Radica en las causas en que originan el hecho. Si son ajenas a la explotación industrial o comercial de que se trata y el hecho es notoriamente público, es inevitable que el deudor y el caso es de fuerza mayor. Inundaciones, por ejemplo, órdenes de autoridad, hechos de terceros. Pero si las causas son inherentes a la explotación misma de que se trata el caso fortuito, descomposturas de máquinas, por ejemplo, reiterando que el fortuito es el que no ha podido preverse. Cabe añadir que los hechos de este tipo son previsibles como tales, aunque no son precisamente un lugar, fecha y hora. Por ejemplo, en mi época que estudié con Gutiérrez y González, explicaba que ambos conceptos son realmente sinónimos, basados en los que los dos casos se hacen referencia a bien a fenómenos o bien a hechos que pueden ser tanto insuperables como inevitables, imprescindibles, y en ambos se ven implicando el incumplimiento de una conducta esperada al el cumplimiento de una obligación o un deber legal, y como elemento característico el detrimento patrimonial. Siempre será una cuestión de hecho librada o a la decisión del juzgador, la mayor o menor previsibilidad de los sucesos, las circunstancias de cada caso y lo que pueda no exigirse a una persona en determinada situación. En alguna ocasión, como se da un mal necesario, por ejemplo, el caso fortuito. ¿Por qué?
porque es el aspecto negativo del dolo y de la culpa. Esto es decir, esta conducta se puede convertir a veces en la negligencia o en la estupidez inexcusable de una de las partes. A manera de colofón y con fines prácticos, la doctrina establece diferencias prácticas en la importancia o también relevancias mínimas. Por ejemplo, los problemas que se dan en la vida real, en la situación, en el caso fortuito, como los pleitos con las aseguradoras, así como los casos de incendio, de guarderías, suelen ser más bien asuntos de reticencia o de vicios del consentimiento. Ejemplos: una persona en un auto estacionado sufre una lesión al ser golpeado por una piedra al saltar el paso de otro coche. El afectado demanda a la aseguradora, pero ésta se niega a indemnizar, alegando que el percance se había producido por causa de fuerza mayor. La víctima recurre a los tribunales, que le dan la razón al entenderse de un rayo o un huracán, mientras que el accidente se produce por efectos de una actividad, en el caso la circulación, y la existencia de una gravilla en la calzada. Por tanto, y al tratarse de un caso fortuito, la aseguradora se vio obligada a indemnizar. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay jurisprudencia al respecto, donde establecen, como la letra dice: debe tenerse en cuenta que existen tres categorías de acontecimientos constitutivos del caso fortuito o de fuerza mayor, según provengan de los sucesos de la naturaleza, de hechos del hombre o de actos de autoridad. Entre los acontecimientos naturales resulta evidente el fuego, las inundaciones, lo que pueda provocar la destrucción de una cosa cierta y determinada, debida a un tercero, así como las invasiones, las guerras, los ataques a mano armada y las huelgas. En cuanto a los actos de autoridad que configuran al caso fortuito, son todos aquellos impedimentos que resultan de un orden o de una prohibición que emana de la autoridad pública, siempre que el deudor no haya dado lugar a esta determinación. Y en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que monopolizan un producto prohibiendo su importación o exportación, y que por consiguiente lo sustraen a las convenciones privadas. Sabrán, en tales premisas, la interpretación del precepto invocado es indicativa de que el legislador utiliza los vocablos caso fortuito o fuerza mayor como conceptos que producen idéntica consecuencia. De modo que la distinción entre ambos resulta irrelevante para el resultado, y solamente para efectos ilustrativos debe precisarse el caso fortuito, puede aplicarse para distinguir a los hechos producidos por la naturaleza y fuerza mayor. A los hechos del hombre, estas últimas implican la irresponsabilidad al acontecimiento, mientras que el caso fortuito se caracteriza por su imprevisibilidad, de modo que no debe de mediar negligencia o falta de previsión, y debe ser un obstáculo insuperable. En este orden de ideas, para que se configure el caso fortuito fuerza mayor, no basta con que existan imposibilidades absolutas para ejercer un derecho o cumplir con una obligación. Porque cuando el origen de la imposibilidad para cumplir es el dolo, la negligencia o imprudencia del deudor, la voluntad en obtener el resultado y la falta de diligencia que caracteriza la culpa, el obstáculo se neutraliza y el deudor continúa vinculando al cumplimiento de una obligación. Esto es, sigue siendo responsable. En consecuencia, si del contenido de las pruebas aportadas derivado de la clausura efectuada por la autoridad tiene su causa por el incumplimiento de infracción a las normas de carácter administrativo que regulan el funcionamiento de una actividad comercial, por ejemplo, en el caso otro,
Una arrendataria que desarrolla en un local del arrendatario, tal acontecimiento no constituye caso fortuito. Con estos, buenas noches, espero que les haya servido mi pequeña postura ante el caso fortuito. Muy amables.